Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Restelli y como presidente del Comité Argentino de Presas quiero darles a todos los asistentes una muy cordial bienvenida. Con esta actividad, el Comité Argentino de Presas inicia un conjunto de conferencias virtuales que realizaremos durante el transcurso de los próximos meses. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de que esta actividad es posible gracias a la colaboración desinteresada de la Universidad Nacional de San Juan, en particular del Departamento de Ingeniería Civil, en las personas de los ingenieros Raúl Franchile y Eduardo Martín. A través de ellos, entonces, nuestro agradecimiento a todos los colegas y amigos sanjuaninos. También queremos realizar un agradecimiento muy especial a todas las empresas e instituciones públicas y privadas que nos permiten realizar este tipo de actividades. A todas ellas, muchísimas gracias por el permanente apoyo y soporte. Si me lo permiten, también quiero agradecer a todo el equipo del Comité Argentino de Presas que me acompaña. Me refiero a los integrantes de la comisión directiva del Comité Argentino de Presas y a nuestra secretaria Silvana Rodríguez. Sin ese apoyo incondicional no sería factible realizar este tipo de eventos. Antes de comenzar con la presentación de la conferencia del día de la fecha, les comento que podrán realizar preguntas a través del chat existente en la sala. En función de la cantidad de estas preguntas, seleccionaremos algunas que luego serán formuladas al expositor al finalizar la presentación. La presentación estimamos será de unos 50 minutos y vamos a destinar unos 15 o 20 minutos para la resolución de las preguntas que puedan surgir. La conferencia también será grabada para luego ponerla a disposición de los asociados en el canal de YouTube del Comité Argentino de Presas. La temática de la conferencia virtual del día de hoy es el rol de las inspecciones efectivas en la vigilancia de presas y está a cargo del ingeniero Alejandro Pujol. El ingeniero Alejandro Pujol participa del ICOL, International Commission on Large Dams, desde el año 1982 y fue electo vicepresidente por América en el periodo 2011-2014. Representando a Argentina, presidió el Comité de Vigilancia y Auscultación de Presas entre los años 2010 y 2012. Es coautor de varios boletines técnicos específicos del Comité de Presas, como Auscultación, Automatización de Presas y sus fundaciones, Enfoque General de la Supervisión de Presas, Vigilancia de Presas, Lecciones aprendidas en casos históricos, entre otros. En la actualidad, el ingeniero Alejandro Pujol es miembro de paneles de expertos en los aspectos de seguridad de presas y estructuras hidráulicas para proyectos de Sudamérica y África. Actualmente también es consultor especialista en seguridad de presas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Con todo, es un gran orgullo para el Comité Argentino de Presas contarlo como nuestro conferencista en esta oportunidad, de modo que, querido Alejandro, querido amigo, nuestro enorme agradecimiento hacia vos y tu profesionalidad. Le damos la palabra al ingeniero Alejandro Pujol. Muchas gracias. Bueno, las presas, un poquito para volver a empezar, permiten el consumo de las personas, el consumo industrial, el riego, el control de las crecidas, la generación eléctrica, la recreación, la piscicultura, la contención de aluviones, y son estructuras que van envejeciendo con el tiempo y hay que cuidarlas muy bien porque el clima y el agua van trabajando en su interior y las van degradando.
¿Por qué hay que controlarlas? Porque son fundamentales para el desarrollo, el manejo del agua y porque a pesar de todo lo que nos esforzamos en construirlas y mantenerlas, fallan. Ahora sí, entonces están viendo la falla de Edenville, lastimosa de hace un mes, donde a pesar de que se perdió la presa y aguas abajo, se perdió la que estaba aguas abajo porque rebalsó, no tuvimos que tener ninguna víctima porque existía un plan de emergencia muy bien instrumentado y se pudo evacuar a todas las personas. Una presa y su embalse impone un riesgo potencial a la población, a quienes viven aguas abajo, y esto de alguna manera tiene que darnos seguridad. Yo vivo agua abajo una presa, entonces me importa mucho que las presas que están agua arriba estén bien controladas. La seguridad de esta presa se desarrolla, de todas las presas, se desarrolla principalmente en el diseño, y ser fuerte y tener todos los sistemas de resguardo, en la construcción con buena calidad, en la operación y el control, en el mantenimiento y en la gestión de la emergencia. Así el ICOL por muchos años ha estado preocupado y ha estado publicando una serie de boletines donde se compendian distintos métodos de controlar y vigilar las presas. Estos últimos yo los recomiendo porque los que trabajamos en presas y en inspecciones, esta es la base de lo que nosotros tenemos, que es de alguna manera para capacitarnos. Les recomiendo estos tres últimos boletines, sobre todo 138, 158 y 180, que han sido desarrollados para ayudar a la vigilancia, a la inspección de las presas y a conocer los casos que hemos tenido de incidentes y qué lecciones hemos aprendido. Este boletín 138, que comenta sobre el enfoque de la vigilancia en las presas, es muy interesante porque está enfocado desde el punto de vista conceptual. Aquí se ha desarrollado lo que se llama el programa de seguridad de presas para el mundo. Para cada presa estamos pensando entonces cuáles son las pautas y qué medidas tenemos que tener, qué normas para controlar las presas. Tenemos que tener una planificación, una vigilancia compuesta por la inspección, la ocultación, la revisión de los órganos de control, todo lo que son seguimiento, comportamiento, las evaluaciones periódicas de la seguridad de la obra desde el punto de vista hidrológico, sismo, estructural. Todo esto genera lo que se hace comúnmente, digamos, cada tanto, el diagnóstico, se generan los informes y con un plan de emergencia aceitado y practicado, diríamos que habiendo hecho las tareas de mantenimiento, de alguna manera contamos con una instalación segura del mejor modo posible. Y ahora nos vamos a enfocar en las inspecciones y en la revisión de los órganos de evacuación. Claramente en esto el boletín 158 es donde se ha desarrollado todos los esquemas de inspección, de control, de instrumentación, y desde el punto de vista de la inspección debemos preguntarnos por qué hay que vigilar una presa, porque es importante, porque es vital para el hombre, y porque si el operador la pierde también tiene un problema muy grave desde el punto de vista de operación. ¿Qué hay que vigilar? ¿Qué estructuras? ¿Dónde hay que poner y de alguna manera el énfasis en cada una de estas estructuras? ¿En qué lugar? ¿Cómo hacer para vigilarla? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo tenemos que trabajarla? ¿Y cuándo? O sea, ¿en qué momentos? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia tenemos que vigilar la estructura que tenemos a cargo? El objetivo de la inspección es detectar, por medio de la observación visual, entonces, todo aquel fenómeno que comprometa la integridad estructural y funcional de las obras, de la presa en sí y de sus órganos de evacuación, que de alguna manera nos permiten, en caso de necesidad, bajar el nivel de embalse. Esto es fundamental, porque la herramienta que tiene el que controla es justamente bajar la presión, si hacer reducción del nivel de embalse. Y muchas veces cuando nos toca o viene una crecida, no podemos hacer.
La inspección implica investigar. O sea, el inspector tiene que estar desconfiando e investigando detalladamente cuáles son los aspectos que caracterizan el estado de la obra. La tiene que conocer perfectamente, mediante observaciones visuales que tienen que ser metódicas y que tienen que poderse seguir en el tiempo. Esta inspección visual provee información cualitativa, de alguna manera dice si hay más, hay menos de algo, no puede contarlo, pero tiene idea de si se va degradando y los cambios que se ven. Debe ser correctamente compilada y archivada. Esto implica que tenemos modo de poder registrar para que haya un seguimiento a través del tiempo. Por otro lado, es particularmente importante en la detección entonces de defectos como fisuras, filtraciones, humedades, deformaciones, colmataciones. Esto no se puede medir con instrumentos, se tiene que mirar, se tiene que registrar. Se requieren distintos tipos y niveles de inspección y con guías precisas que permitan realizar un seguimiento claro. Se realizan también inspecciones especiales, sobre todo cuando tenemos un sismo, un terremoto o tormentas o crecidas, donde la estructura es puesta con todo su rigor a resistir el embate de estos eventos. Y tenemos que ver cómo la obra ha respondido. Y los inspectores deben tener un profundo conocimiento de la obra y de su comportamiento. Esto parece obvio, pero cuando muchas veces vamos a las obras y el inspector en realidad ha sido ascendido, primero era ayudante de algo, medía unos piezómetros y de golpe le dijeron, mire, vos pasás por la presa y vas inspeccionando. Y muchos no tienen claro cuáles son, de alguna manera, cómo se comporta la obra y cuáles son sus puntos vulnerables. Así el AICOL en ese boletín 138 está traducido al castellano y al que le interese se lo pide al comité, es muy interesante, lo traduzco al comité argentino. Propone que las inspecciones deben ser realizadas en 3 niveles, y estos son el nivel inicial, el nivel 1, visuales rutinarias que se hacen en forma sistemática, con frecuencias muy diarias, semanales o mensuales, depende del momento que se esté pasando, momento de la obra, y es realizado por un técnico experimentado o un ingeniero junior que va de alguna manera conociendo la estructura y creciendo con ella. Por otro lado, se requiere la inspección de nivel 2, que son las inspecciones periódicas. Estas tienen frecuencia generalmente de 1 año, se propone 1 año, o si hay un problema, menos. Y comprende el análisis de los resultados de auscultación, el conocimiento de verificaciones de los modos de falla, las pruebas de equipos óleo-hidromecánicos de la obra, que permiten de alguna manera tener una idea, y está realizado por un ingeniero especializado en seguridad de presas. Esto requiere 15, 20 años de experiencia, de manera que pueda detectar los problemas. Y el tercer nivel es una inspección experta que de alguna manera incluye la revisión de la seguridad de la obra. Ya esto implica revisiones estructurales, implica entender el comportamiento, el envejecimiento. La frecuencia depende de la edad y del estado de la obra. Y comprende inspecciones detalladas expertas de la obra, inspecciones especiales. Acá se analiza, digamos, qué ocurre con los túneles, qué ocurre con el interior de la obra, cómo está su fundación, y se investiga, si es necesario, se hacen investigaciones, estudios especiales, y esta debe ser realizada por un panel de seguridad de presa, que está compuesto por 2 o más especialistas según el tipo de presa. Generalmente hay un geólogo que se ocupa de la fundación, un especialista de alguna manera de si hubieran anomalías dentro de la misma, que de alguna manera conforman un equipo que observa cómo la estructura, cómo la obra se va comportando a través del tiempo y la va calificando. En cuanto a la frecuencia de esta
depende claramente del nivel de riesgo que tiene la obra, y este riesgo generalmente es mucho más importante durante el primer llenado, los primeros momentos que estamos probando la estructura. Entonces aquí generalmente, por ejemplo, en la Argentina se realizan inspecciones anuales durante los 5 primeros años, después cada 3 años. Ahí se van solucionando las inconsistencias entre el diseño, lo que se pensó y cómo la estructura está respondiendo. Y luego, ya cuando la estructura está funcionando bien, se opera normalmente cada 5 años finalmente. Y después ocurre que la estructura, el agua empieza a degradar, el tiempo, el clima, y la estructura empieza a envejecerse. Y entonces hay que empezar, es como en la vida humana. Al principio un bebé lo llevamos todos los días, después lo dejamos que transite, corra, y cuando ya somos ancianos tenemos que ir más seguido al doctor. Y esto es así, y tenemos que ir acostumbrando en las presas en la misma situación. La preparación previa para una inspección. Esto implica un estudio de la obra y de sus antecedentes. O sea, no se puede ir a inspeccionar una presa sin conocer qué estamos viendo, cuáles son sus problemas, sus soluciones, por qué se adoptaron tales u otra solución ingenieril, por ejemplo. Y si han habido algún tipo de reparación o ajuste en el funcionamiento. Un profundo conocimiento de los modos de falla. Esto es fundamental. Cómo y dónde la estructura puede fallar. Si yo soy un inspector de una obra y la camino sin saber cuáles son los talones de Aquiles, los puntos vulnerables, no me puedo dar cuenta dónde tengo que ir a mirar si está en condiciones. Esto es un trabajo que se está haciendo en todas las presas, que es detectar los modos de falla para poder de alguna manera profundizar este tipo de inspección. Hay que registrar las zonas a inspeccionar, saber a dónde, cómo y tenerla para poderla seguir a lo largo del tiempo. Es necesario que las personas que trabajan en la inspección tengan los elementos apropiados para poder bajar, para poder entrar a la obra, para poder ver. No puede inspeccionarse una obra sin luz. Eso no hay manera. Hay que preparar guías de inspección, y estas guías de inspección deben ser preparadas por un ingeniero especialista. Generalmente se utilizan preguntas. ¿Qué debería haber en cada lugar? ¿Hay un hundimiento? ¿Qué es lo que hay? Tiene que ser revisada con periodicidad anual, por lo menos, por el responsable de la seguridad de la obra y también por la autoridad de fiscalización, que tiene que ver si realmente está completa y enfoca todos los aspectos que cada estructura como propia debe ser revisado con profundidad. Se deben ajustar y calificar las novedades con el inspector. Esto es, hay que ir adaptando estas guías en función de agregar o eliminar preguntas que se ajustan o no a la condición de cada una de esas obras. En el boletín 158 hay un anexo con toda una serie de guías que es muy interesante seguirlo porque inclusive relaciona causas-efectos. Entonces, si yo veo tal problema, ese problema, o veo tal novedad, está pudiendo ser originado a lo mejor por una erosión interna, o por una deformación, o por una disolución de sal, o distintos tipos de causa-efecto, que como tenemos que trabajar. A nivel de ejemplo del boletín 138, uno puede ver, entonces, y me parece muy interesante este primer punto de las guías. ¿Se han realizado las capacitaciones para el personal a los inspectores? Bueno, esto es una inversión y estas capacitaciones son fundamentales para las personas que están trabajando en la obra. Por otro lado, el inspector cuenta con los elementos para poder hacer. Puede ingresar. Hay mucho que no se ve en una obra. Quiere decir que donde podemos entrar tenemos que poder con seguridad. Necesitamos aire, necesitamos luz, necesitamos métodos para trabajar e ingresar.
Y después están las preguntas propias de una inspección en una guía que, bueno, tenemos filtraciones, tenemos manchas, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los cambios que tenemos que ir a detectar? Por ejemplo, en el caso de un coronamiento, uno puede pensar, bueno, ¿cuáles son las deformaciones, los descalces? ¿Cómo están los cañeros, las columnas de luz? Y así vemos, por ejemplo, casos de coronamientos que muy rápidamente muestran que ha habido un desorden en la estructura. El coronamiento simplemente está copiando las deformaciones donde está apoyado el coronamiento. Entonces, vemos ahí que evidencia que ha habido un problema, un cambio, un asentamiento. Bueno, acá podemos ver un hundimiento. Esta obra tiene un problema grande de transporte y disolución de sales que hay que controlar, y se pone en evidencia en superficie, pero está habiendo un problema abajo. Esto claramente con microgeodesia y con una nivelación uno puede ver cuál es la evolución de estos problemas que tienen que irse alimentando unos a otros. En cuanto a las filtraciones, las obras filtran. El agua de alguna manera pasa más o menos a través de la estructura. El problema es si en ese pasaje, a través de la fundación, a través de la estructura, están degradando al suelo o al mismo cuerpo de la presa, y si tienen capacidad de seguirla o de ponerla en peligro. Así hay que, cuando uno ve una filtración, tiene que investigarla. Hay que investigar, entrar y encontrar la causa y ver si realmente hay un problema evolutivo. Por ejemplo, si hay arrastre de sólidos, si el agua es turbia, si el agua es clara, y los tipos de componentes químicos del agua que nos ayudan a entender qué es lo que está de alguna manera tomando en su camino. Bueno, esto está claro, esto es el resultado de una inspección muy interesante de una presa. Ustedes la miran, el que está acostumbrado dice, acá hay algo, hay una tomatera hay una zona verde, muy verde en el talud. Pero finalmente termina la inspección. No vi nada, todo bien, todo igual que siempre. Y acá está el peligro. El peligro de la ocultación y del inspector es que nos podemos acostumbrar a ver como normal lo anormal. Esto suele ocurrir también en la vida. Por ahí uno se acostumbra a que algo no acorde a las normas esté ocurriendo, y ya es normal en la vida nuestra. Y esto, por eso que estos 3 niveles de inspección son muy importantes, porque detectan a la persona que está trabajando. Así que, bueno, de alguna manera esto tiene que ser controlado. Hoy día tenemos una ayuda muy interesante, que es la ayuda de las imágenes satelitales. Esto es un amigo de España, hace unos días, René. Estamos con un problema en una obra y él usó las imágenes satelitales. Dice, mira, acá el agua muestra muy clarito a través de la imagen satelital dónde está pasando y qué está ocurriendo. Y esto es una herramienta que tenemos que empezar a utilizar, y la pandemia, de alguna manera, y la falta de movilidad nos está complicando en esto. Bueno, las presas y las estructuras de hormigón. Estas presas, de alguna manera, de hormigón, estructuras que el agua les cuesta más atravesarlas, pero hay que mirar muy bien la fundación. La inspección permite seguir la evolución del envejecimiento de las estructuras y elementos de control. Esta sistematización permite que esto pueda realizarse en el tiempo. Por otro lado, dentro de las inspecciones es muy importante inspeccionar la instrumentación.
porque la instrumentación complementa a la auscultación, a lo que es el diagnóstico. Y si los equipos de medición están funcionando mal, claramente vamos a utilizar información errónea. Y es parte que tenemos que mirar en el tiempo. Por otro lado, tenemos que ver el control de la degradación de nuestros sistemas de drenaje, tanto en todo tipo de presas, y esto es muy importante y solo se puede ver con una inspección profunda de cuál es el estado de nuestro sistema de drenaje. Finalmente, el drenaje, de alguna manera, para el hormigón es fundamental porque controla o maneja lo que es la supresión. Y a través del drenaje también nos damos cuenta de la pérdida de eficiencia con la inclusión de la cortina de impermeabilización. Esta pérdida de eficiencia se nota en muchos drenes, por ejemplo, que se forran con carbonato de calcio, y claramente hay casos que son ya extremos, que evidencian claramente de que a pesar de que la obra ha sido pero no ha habido conciencia de que el carbonato tapa el sistema de drenaje y claramente hay que reperforar y trabajar en este tema para mantenerla en condiciones. Otro de los aspectos son las colonias bacterianas que pueden obturar a los drenes y en muchos casos los bloquean, sobre todo cuando tienen otros componentes. Investigar ese origen de los drenes. El control de las fisuras y su evaluación. Hay fisuras pasivas que se producen en el momento en que la vida de la estructura o al inicio, digamos, a través de una deformación o una sobrecarga, y se mantienen estables en el tiempo, y muchas veces estas mismas se sueldan a través del tiempo. Y las fisuras activas, que son aquellas que aumentan su profundidad, van creciendo en el tiempo, se degradan sus caras, el agua va consumiendo y degradando la cara, y empeoran con el tiempo. Y generalmente no se sueldan, quiere decir que hay que tratarlas. En la inspección hay que tratar de ver cuál de este tipo de fisuras son las que, y cuáles son las causas que producen la fisura, para poder atacar la acción, lo que lo está provocando. Por otro lado, hay que tratar de medir y observarlas, a ver si de alguna manera van evolucionando en el tiempo. Un dicho de ingeniería, un profesor mío decía, cuando el ojo ve una fisura, ya hay mucho daño hecho en la estructura. Realmente, cuando vemos una estructura muy fisurada, el tiempo va provocando una degradación mucho más rápida. En las inspecciones especiales, claramente hay que poder acceder a lugares complejos y hay que usar andamios, sogas, cámaras de control remoto y el uso de imágenes digitales que hoy día ya nos permiten contar con una serie de fotografías interesantes. Pero siempre a mirar, a entender, a explorar cómo la estructura o por qué la estructura se ha comportado de un modo o de otro, y esto de alguna manera nos exige que podamos ir a palpar a la estructura a pesar de tener ayudas muy interesantes. Bueno, claramente si tenemos una estructura con algunas condiciones extrañas, hay que poder acceder a la estructura y observar qué tipo de fisura tenemos y si tiene circulación de agua, si se está oxidando la armadura, cómo está. Y en caso de obras donde realmente es complejo, pero no podemos no mirar y no de alguna manera tratar de entender qué está pasando con esta estructura y si esa fisura impacta a la resistencia estructural de la obra o no. Por eso los accesos, a pesar de ser complejos, hay que correspondiente, con buen equipo, con seguridad para estar seguro de que uno puede transitar donde tiene que ir y observar todos los que hacen a la estructura con detalle. Hoy día tenemos los drones, son vehículos magníficos, realmente desde que empezamos a usar esta herramienta
se nos abrió un panorama totalmente distinto porque permite una inspección de la obra. Claramente podemos ver cosas que desde el mismo bosque no podemos ver. Tenemos visiones estructurales, por ejemplo, en los vertederos, las chimeneas de equilibrio, en detalle, y siempre en la parte externa, interiormente también cuando el volumen lo permite. Podemos obtener fotografías del espectro visible y imágenes térmicas, infrarrojos, que nos permite ver otra variable de lo que es el componente de la estructura. Podemos tener videos, relevamientos fotogramétricos y el seguimiento post-terremoto. Esto es un tema importante. Muchas experiencias que me han contado empresas donde hubo un terremoto, recién el operador pudo llegar 3, 4 horas si es que el camino no se cortó. Entonces con un dron podemos acceder muy rápido. Esta es otra experiencia que hemos hecho ahora en Perú, muy buena. Por ejemplo, para el control de los perilagos, los deslizamientos. Fíjense, esto es imposible. Desde un bote, navegando, uno puede ver las cicatrices de los deslizamientos a la orilla del lago perfectamente, mientras que desde el lago es muy difícil ver esto, porque el mismo bosque de las márgenes no dejan verlo, y uno puede observarlo muy bien. Claramente, para evaluar efectos de degradación, comportamiento de las estructuras, las visiones superiores permiten ver muy bien cómo está trabajando estas estructuras. Y, por ejemplo, para el caso de erosiones, en donde uno puede observar lugares de muy difícil acceso a través de una de estas. Otro aspecto interesante son las. Anteriormente, hace años, inspeccionar un túnel implicaba vaciarlo, iluminarlo, ingresar. Cuando lo vaciamos también generamos un gradiente fuertísimo hacia el interior de la obra. Bueno, todo esto hoy día, y un lucro cesante muy importante en muchas estructuras, sobre todo en operación. Hoy día ya podemos utilizar directamente en inspecciones subacuáticas observaciones remotas por medio de submarinos. Bueno, podemos ingresar siempre con un buzo si el agua está clara y tiene acceso, o podemos usar robots con sistemas de sonar para permitir ingresar dentro de la estructura. Por otro lado, la inspección de estructuras sin acceso directo, que lo hacemos a través de cámaras de control remoto, la fibroscopía, esto es como la medicina, donde podemos ingresar a través de un cable y ver un dren o un conducto como está, y el uso de lo que son las imágenes satelitales para agua turbia, por ejemplo, a través del radar. Y esto permite, o sonares, investigar, obtener información de cómo están nuestros túneles, inclusive con agua turbia y cargados con agua, haciendo navegar. A través de un radar multidireccional que permite ver, por ejemplo, está el acceso a un descargador de fondo, o esto que es, por ejemplo, esto es una presa en Haití, en donde el agua es barrosa y se había colmatado inclusive los accesos a los descargadores de fondo y las tomas. Esto es a través del multibeam, pero cuando ya entramos con una imagen tipo radar, podemos tener más claro, por ejemplo, rejas o las formas colmatado o el estado de la misma estructura. Bien, el control de funcionamiento de los órganos de evacuación. En cuanto a las inspecciones, tenemos que tener guías protocolizadas, hacer ensayos. Esto es una parte hidromecánica, generalmente se hace entre varias personas, en la parte hidromecánica. Y hay que realizar verificaciones de las fuentes de energía, que tienen que ser redundantes, y en muchos casos también tienen que tener, por ejemplo, en Centroamérica, donde hay ciclones que demoran tiempo y se han acabado el combustible, no hay acceso, se rompen los caminos, tenemos que tener reservas importantes. Y así hay que controlar las compuertas de forma detenida y
mirar las estructuras que soportan a estas compuertas en cuanto a obtener una garantía de la transferencia de carga. Fíjense, por ejemplo, muchas estructuras son atensoradas y estos tensores están en contacto con el agua, pueden tener oxidación, pueden estar degradándose y hemos tenido en los últimos años accidentes interesantes de pérdida de los borrones y de puertas hacia aguas abajo. El otro después de un sismo, que aquí sí entonces tenemos la calificación desde el punto de vista del ICOL del boletín 166, se analiza la energía y entonces las obras que están sujetas a una cierta magnitud para una cierta distancia, todo lo que está por arriba del rojo, impone una inspección inmediata. Así hemos aprendido en el terremoto Wenchang en China, la presa del Xinpingpu, por ejemplo, con todos sus daños, pero uno de los aspectos que más influyeron, la presa no se rompió, se cayeron los tableros y se perdió los tanques de combustible. Conclusión que cuando empezó a llover, después de unos días, no habían acceso en los caminos, varias presas fueron rebalsadas por no poder operar las compuertas. Esto es un aspecto que estamos mirando con mucho cuidado. Y también puntos vulnerables como son las tuberías de presión, en donde las juntas se rompieron. Podemos ver, por ejemplo, esta obra en China misma, donde el base se vació y a través de esta rotura de la tubería. Y tenemos que, bueno, estar preparados para poder informar lo que vemos, porque hay que poder evacuar o hay que poder ver qué solución le damos o en qué condiciones. Otro de los aspectos que aprendimos en el terremoto Wenchang son los derrumbes de los caminos y de las, por ejemplo, las embocaduras y la salida de los túneles de cargadores de fondo o de desvío que quedaron totalmente bloqueados después del terremoto. Para terminar, ¿cuáles son los desafíos para mejorar las inspecciones? Primero, hay que intensificar la capacitación del personal involucrado. Esto es fundamental, hay que invertir en esto. Hay que entender que la gente que está trabajando tiene que conocer más y tiene que ser proactiva y tenemos que inyectarle fuerza para que puedan entender bien cómo es la obra. Mejorar las condiciones de seguridad de acceso. Hay lugares en donde son realmente casi inaccesibles o penosa el ingreso de la persona. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, como hemos hablado, hay muchas otras, pero tenemos que ayudarnos con estas nuevas tecnologías y básicamente hay que respetar los 3 niveles de inspección. Eso es una garantía porque está este tema del acostumbramiento o de que siempre el que mira de afuera puede mirar mejor. Bueno, nuevamente muchas gracias, quedamos para las preguntas y bueno, disculpen la demora inicial, gracias a Dios se pudo solucionar. Muy amables. Te dejo la palabra, Oscar, Eduardo. Hola. Sí, Alejandro. Bien. Quedo atento a Oscar para las preguntas. Ahí está, discúlpame Alejandro, ahí está Oscar con el audio habilitado, va a seleccionar las preguntas. Las preguntas se hacen vía chat. Oscar Navarro las va a seleccionar y vamos a empezar con la ronda de preguntas.
Bien. Hay que... Fabián, Oscar Navarro está teniendo problemas con el audio. No sé si quiere seleccionar vos las preguntas del chat. No sé si tengo audio, Eduardo. Sí, sí, tenés audio, estás... Sí, perfecto. Bien, en realidad, bueno, de las que yo pude ver, porque estaba tratando de solucionar algún problemita con... hay una pregunta que es la siguiente, Alejandro. Si las inspecciones de alguna manera están vinculadas a presas de distinto tipo. ¿Hay inspecciones especiales para presas de hormigón, inspecciones especiales para presas de tierra o todas son exactamente lo mismo? Bueno, cada obra es un personaje individual, único. Entonces, cada obra, sea de tierra, sea hormigón, sea de contrafuerte, de lo que sea, lo importante para la inspección, generalmente hay tendencias para presas de tierra, un tipo de inspección, miramos más enfocado a lo que son las filtraciones, los procesos erosivos, los asentamientos. En las presas de hormigón miramos más lo que son las fisuras, los asentamientos diferenciales, las juntas, pero generalmente, por ejemplo, cuando vamos a ver una galería o la fundación o los estribos, son aspectos que son normales en cualquiera de la estructura de las presas. De todas maneras, en el alcohol hay unas guías para presas de tierra, de madresuelos y de hormigón. Pero hay que adecuar cada una. Y hoy día tenemos muchas obras que hay un vertedero de hormigón o una estructura de hormigón y presas de suelos a ambos lados, y los contactos son los que nos preocupan. Pero lo importante es que tenemos que generar una guía individual de esa presa, de esa estructura, con nombre y apellido, con todas sus preguntas, basados sobre todo en los modos de falla. Este es el concepto más importante, determinar cuáles son los modos de falla y ver qué tenemos que mirar para ver si, debido a ese modo de falla, estamos viendo algún indicio que nos diga que hay una anormalidad. Bien, Alejandro, otra pregunta muy interesante es, en el caso de las inspecciones especiales, ¿qué se recomienda para determinar los aspectos, los problemas sedimentológicos en túneles? Bueno, el tema de sedimentación generalmente en el túnel lo que se puede hacer es con una inspección tipo radar, a través de, claramente si está bloqueado el túnel ya el problema es otro, pero si tiene acceso un vehículo desde aguas abajo, un submarino o un robot, uno puede generar ahí imágenes digitales que permiten, como esta que les mostré de la presa Peligre, en donde uno puede observar inclusive de materiales finos, porque de alguna manera el radar va penetrando en las distintas estructuras de material hasta encontrar el hormigón, la roca. Esto es propio de cada una de las obras y de los accesos. Pero es una herramienta muy interesante el radar. A ver, espera un segundo. A ver si... Para aplicarlo, ¿no? Adelante. Correcto. Alejandro, en el caso concreto de los drones, se supone que los aspectos de preparación y capacitación de los operadores es un tema central.
Evidentemente, los beneficios que impone la utilización de este tipo de nuevas debería parecerte. ¿En qué condiciones crees que se puede aplicar? Digo, estoy pensando en voz alta, en inspecciones de riprap, inspecciones de hormigones en vertederos o lugares donde sean muy difíciles los accesos. En fin, si podés ampliar un poquito, por favor. Sí, bueno, el dron requiere una capacitación importante, sobre todo porque es una herramienta, que un buen dron es una herramienta cara y hay que poderlo. Este piloto de dron, por ejemplo, en nuestro caso, hemos entrenado a 2 personas, ha llevado un tiempo importante, no solo en cuanto al manejo del dron, que de alguna manera hay que poderlo hacer sobrevolar las zonas que queremos o ingresar, que es un tema de mucho cuidado porque se pierde la señal y el dron se vuelve loco. Entonces es necesario que la persona que lo va a operar conozca, primero, que sea un buen piloto. Tiene que estar acostumbrado, es una herramienta que él está manejando a control remoto y tiene que tener el control de ella. Tiene que poder ver a través de la cámara del dron lo que él quiere ver y entonces acercarse y ver cómo puede manejarlo. Por otro lado, está el soporte del especialista, y de alguna manera no tiene por qué ser el piloto del dron, yo no manejo un dron, pero sí estoy con el piloto o con el ingeniero que está trabajando, de alguna manera compartiendo la señal y mirando a ver qué tengo que mirar y por qué mirar. O sea que ahí hay un trabajo en equipo fundamental, digamos, del que maneja el instrumento, el dron, y el que está analizando la información en tiempo real. Luego viene el procesamiento de toda la información, que también hay una serie de programas muy interesantes, por ejemplo, como vos mencionaste, para evaluar la granulometría del riprap. Entonces ya con una visión global, con un vuelo desde aguas arriba, uno puede después, con un programa de granulometría, poder ver la cantidad de material y si se están moviendo entre un vuelo y otro con un tiempo, qué rocas se han movido del lugar, porque se pueden detectar perfectamente con estas imágenes. Pero ya esto no es un problema del dron, esto es un tema de procesamiento de las imágenes que surgen del dron. Y esto es otro trabajo dentro de lo que es la inspección. ¿Cómo trabajamos con estas imágenes? Sí, hay otra pregunta vinculada también a la utilización de drones que apunta al hecho de que si son de orden cuantitativo o son de orden cualitativo. Sabemos que hay drones hoy de los dos tipos. La evolución de la tecnología es tan importante y crece a cada momento que ya hay inspecciones que permiten montar dentro de los drones o encima del dron una cámara termográfica para ver otras cuestiones, en fin. ¿Podrías ampliar un poquitito en ese sentido, por favor? Inspecciones. Sí, hoy la tecnología nos permite trabajar, por ejemplo, con una cámara radar o un LiDAR y poder inclusive comparando imágenes que son de altísima precisión. Realmente cuando uno penetra en las imágenes que hoy día brinda la cámara, puede inclusive medir el cambio de fisuras, la prolongación de una fisura en una estructura, inclusive, pero todo esto son trabajo con los programas que elaboran la información y de alguna manera procesan, digitalizando la información que obtiene, por ejemplo, con un radar, una térmica, puede obtener diferencias, deformaciones, movimientos en la estructura, cambios de humedad, cambios de vegetación. Esto es magnífico, pero requiere toda una capacitación de gente que tiene que penetrar en esta tecnología. Ya hablamos de inspectores en el campo y cuando hablamos de inspectores especialistas necesitamos que jueguen y conozcan qué puede obtener con la herramienta que tienen.
Bien, hay una pregunta que está vinculada a lo siguiente. ¿Cómo está la temática de inspecciones en general, no solamente en Argentina, sino en lo que vos conocés en Latinoamérica? Respecto de, obviamente, lo que presentaste como un modelo a seguir o a transitar, ¿no? Bueno, en general, mi experiencia en Latinoamérica es que falta mucha capacitación. O sea, hay en muchas obras, hay gente encargada de la obra, pero muchas veces no conocen la obra, no estuvieron donde, muchos al principio en la gestión de la obra, en la construcción, quedan inspeccionando, después se jubilan, y ahí tenemos un problema muy grave. O sea, mucha gente que conocía el diseño, cómo se construyó la obra, pasó a retiro y no se ha producido en muchos casos una vinculación. De hecho, en muchas obras que yo voy, me atiende una persona, un inspector joven, que era el que de alguna manera hacía alguna limpieza, en algunos casos inclusive, de la canaleta, y lo hacen venir a este hombre jubilado de su casa para que explique. Pero el joven que estaba a cargo no tiene idea, él pasea por la obra y el día que lo moje una filtración va a decir me mojó y ya es tarde, eso es tarde. O sea que falta capacitación respecto, bueno, hay muchos que están preocupados por el tema. Por otro lado, estos desafíos que yo puse al final, que son los 3 niveles de inspección, para mí son fundamentales. O sea, en muchas obras se llega al segundo nivel, o sea, se hace una inspección periódica por algún especialista, pero no se llega al tercer nivel. Esto es un aspecto muy importante porque las obras tienen que ser miradas por un equipo y ahí sí influye mucho la que tienen leyes o que tiene una autoridad de seguridad de empresa que exige este tipo de nivel de inspección, pero donde no hay leyes, realmente las presas que no están bajo el control del ORCEP están lastimosamente abandonadas. Correcto. Bien, hay una pregunta muy interesante. En agosto del año 2009, hace ya unos cuantos años, la presa de Sayano, en Rusia, sufrió un accidente derivado de las vibraciones de turbinas por fallas de mantenimiento aparentemente de las mismas. Es un caso, una de las lecciones aprendidas en los últimos tiempos, lastimosamente, con varios muertos. Quien formula la pregunta afirma, es decir, que no solo debemos ocultar las presas y órganos de control, sino también en forma integral todas las máquinas. Se refiere a las máquinas de generación, a las turbinas, etcétera, etcétera. Vos comentaste algo acerca de las inspecciones sobre los electromecánicas, sobre los elementos vinculados a descargador de fondo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con este tipo de órganos de generación? Las turbinas, concretamente. ¿Quién debe inspeccionarla? Digo, el Estado, ¿cómo está ese tema, al menos en Argentina, Alejandro? Bueno, generalmente en Argentina las presas que están bajo la órbita del ORCEP, del órgano de seguridad de presas, desde el punto de vista civil, se controlan las estructuras civiles que de alguna manera contienen a los turbogrupos, por ejemplo, en el caso de una central hidroeléctrica, que creo que ahí es donde estamos apuntados a esta pregunta, y de alguna manera también se califica cuál es si está fisurado, si está degradado, si están oxidados, digamos, los componentes civiles y sobre todo la vinculación entre lo que sería, por ejemplo, el ingreso de la tubería de aducción o de los tubos de aspiración, la vinculación con la estructura. Porque básicamente, si bien el caso de Sollano, un caso netamente mecánico, digamos, de todas maneras, de los reportes se observaba que habían fuertes fisuras en la estructura de contención, o sea, los bulones estaban sueltos,
se habían despegado de la estructura. Y entonces esto es fundamental observarlo. Es fundamental observarlo porque no solamente los accidentes vienen de la presa, sino de la brutal energía que se contiene dentro de lo que es el sistema de generación. De todas maneras, por eso es tan importante que exista un panel de consultores de seguridad de presa, donde probablemente tiene que haber necesariamente un ingeniero electromecánico compartiendo con el civil este tipo de problema para diagnosticar el comportamiento de la obra. Claramente eso es parte de ese panel. Y también depende mucho de la implicancia de la central que estamos hablando. Claramente hay centrales que a lo mejor no tienen ese problema, pero hay otras donde tiene una carga muy importante y es muy importante. Seguro. Sí, creo que me gusta mucho ese concepto del trabajo en equipo. El tema de la seguridad de presas no es solamente una responsabilidad de la persona, del inspector civil, sino también que hay otros aspectos que están de alguna manera relacionados con la temática de seguridad y que es muy importante trabajar en equipo. Todos por el bien de la seguridad, claro. La última pregunta, siguen lloviendo preguntas, pero de alguna manera tenemos que dar fin a la actividad. Sería, bueno, en cuanto a las inspecciones de lechos disipadores, concretamente, supongo, vinculadas a determinar erosiones debidas a cavitación, ¿cuáles serían los protocolos modernos? Supongo que quien está preguntando se hace referencia quizás a la utilización de robots que de alguna manera nos permiten no solamente inspeccionar, sino filmar. Bueno, si podés de alguna manera ampliar, Alejandro. Claro, hoy día, digamos, el uso de este tipo de submarino o ROV, digamos, permite obtener distintos tipos de información. Desde el punto de vista, si el agua es clara y uno puede ver, sacar una foto es fácil, digamos, no hay problema. Pero el problema es cuando el agua es turbia y de alguna manera hay el río pasando o no se puede. Entonces ya ahí tenemos que trabajar con información ya más especializada, digamos, con un ROV que no solamente obtenga señales visuales, sino que tenga, por ejemplo, radar o ecografías que permiten detectar cuáles son los, digamos, defectos, erosiones, cambios, sobre todo en estructuras, digamos, expuestas permanentemente a la circulación del agua o al proceso erosivo, sea cavitación o sea erosión. De todas maneras, esto mismo pasa en los túneles. Los túneles es el mismo problema, entonces, en muchos casos, sobre todo donde hay, digamos, presencia de material en agua que no permite ver, bueno, hoy día existen estas fotos digitales, digamos, que se generan a partir de digamos, de señales ecoicas o de radar. Esto es muy interesante y hay una tecnología avanzando a nivel mundial hoy es un poco cara. Yo considero que a través del tiempo va a ir bajando el valor, realmente. Pero por otro lado veo que hay más empresas proveyendo este servicio a nivel mundial. Así que hay que avanzar en eso, hay que avanzar porque claramente hay obras que no se pueden parar, hay ríos que no se pueden parar. Entonces, o sale muy, muy caro y hay que poder seguir estos procesos erosivos en el tiempo. Yo tengo la impresión, además, de que, bueno, estamos asistiendo a la creación de un nuevo paradigma, ¿no? Con el hecho de la aplicación de nuevas tecnologías en distintos frentes de la ocultación o que aplican la seguridad de presas y sus elementos electromecánicos. Seguramente en los próximos años vamos a estar asistiendo a un avance realmente fantástico, ¿no? Que es lo que estamos viendo en otros países. Ingeniero Alejandro Pujol, una vez más, en nombre del Comité Argentino de Presas, ha sido realmente un honor para nosotros contar con tu presencia, con tu colaboración para esta nuestra primera conferencia virtual. Pedimos de alguna manera disculpas a todos los asistentes por
por bueno, algunas demoras que hemos tenido. Si bien habíamos practicado 4 veces entrar, salir, cambiar el control, pero bueno, a veces la tecnología, a veces el Wi-Fi se satura, estamos en un momento bastante complicado donde todo el mundo de alguna manera se encuentra vinculado a Internet, realizando su trabajo, etcétera, etcétera. No obstante, para nosotros ha sido realmente muy positivo toda esta actividad. Hemos contado con 255 asistentes, de modo que en nombre del Comité Argentino de Presas agradecemos nuevamente el interés, seguramente despertado por la calidad de nuestro expositor, nuestro querido amigo Alejandro Pujol. A todos, muchísimas gracias y en nombre del Comité Argentino de Presas, hasta la próxima. Vamos a estar comunicando seguramente las próximas actividades que van a ser muy interesantes y siempre con profesionales de primer nivel. De modo que una vez más, al ingeniero Alejandro Pujol, muchísimas gracias por la colaboración y a todos ustedes, bendiciones en nombre del Comité Argentino de Presas. Gracias a todos. Un abrazo. Cariño a los amigos.